Bueno, listo, buenos días. Vamos a hablar primero de diseño orientado a datos. Vamos a empezar a medirlo todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a medirlo todo es el objetivo de todas las pruebas de usabilidad que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Primero, observar y analizar el comportamiento de los usuarios. Segundo, va a ser asegurar que la experiencia de usuario sea positiva. Y para asegurar esto tenemos que crear experiencias en el usuario y va a ser el tercer punto. Siempre debemos confiar en la usabilidad y no en las preferencias. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los diseñadores prefieren que los botones sociales, como es en este caso, se vean mejor que los originales. Pero hay un error con esto, y es que los botones sociales, cuando no son los originales, van a causar un efecto en donde el usuario que va a visitar no va a recordar la función de estos y va a haber menos probabilidad que les dé clic que si nosotros colocáramos los botones reales. Hay una familiarización de los botones, hay una familiarización con los botones que va a hacer que el usuario los use más que con los que se diseñó en principio. Lo más importante cuando nosotros vamos a hacer pruebas de usabilidad es que no podemos hacer user experience sin usuarios reales. Eso es lo más importante. La usabilidad no va a ser algo simple, no va a ser algo hecho sin cariño, sin amor. La usabilidad va a ser algo intuitivo y fácil de usar, que genere emociones. Por eso es user experience. Un ejemplo de eso, como lo había dicho Freddy, es Flappy Bird. Es un juego para iOS y Android que se fue retirado de ambas tiendas, pero que era tan sencillo de usar como un toque en la pantalla, pero no era simple, no era una aplicación dejada, era una aplicación buena e intuitiva. El primer error en las pruebas de usabilidad es no tener en cuenta al usuario final. No podemos evaluar un diseño sin tener en cuenta al usuario final. No podemos decir si algo es usable o no evaluándolo dentro de una empresa. Tenemos que tener en cuenta al usuario final, porque nosotros sabemos cómo es el recorrido de todo el diseño. Nosotros estamos construyendo esto, pero si nosotros no tenemos en cuenta a un usuario que hasta ahora va a ver por primera vez nuestro diseño y se va a confundir, estamos cometiendo el peor error de todo. Ahí pasamos al primer paso para hacer una prueba de usabilidad. Y este es las pruebas con usuarios reales. Reunamos a unos beta testers, reunamos a un grupo de gente que va a tener la oportunidad de por primera vez mirar el diseño que vamos a lanzar. Si ya está lanzado, vamos a hacerle una prueba de usabilidad. Queremos que esta gente que no ha tenido contacto con mi aplicación vaya a hacer por primera vez contacto y vamos a analizar todos los detalles que ese usuario haga. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los usuarios nunca nos van a decir que está mal. Si un usuario que está al lado tuyo, que está haciendo unas pruebas que tú les estás colocando, él te va a decir, sí, la aplicación es perfecta, es genial, pero si nos ponemos atención en los detalles y que ese usuario al realizar esas tareas le está costando hacer eso, vamos a darnos cuenta que algo está mal ahí y vamos a preguntarle y él nos va a contar por qué está haciendo esfuerzo en realizar tal tarea. Y lo principal de las pruebas con usuarios reales es que nosotros debemos tener tareas específicas y tareas que sean puntuales para la plataforma y que demuestren el potencial de la plataforma para medir esa usabilidad. No podemos crear pruebas que no sean específicas. Si divagamos en las pruebas, lo que vamos a causar es que esas pruebas el usuario va a tener más dificultad al realizarlas. El siguiente punto a tener en cuenta cuando hacemos pruebas de usabilidad con usuarios reales es que no le podemos decir al usuario qué hacer. Ese es el segundo problema que tienen al hacer pruebas con usuarios finales. Si le decimos al usuario qué hacer, estamos haciendo algo mal. Y ahí es en donde vamos a que el producto no puede tener un manual de usuario. O puede tenerlo, pero no debemos gastar tiempo enseñándole al usuario cómo usar una plataforma, sino debemos gastar tiempo en que el usuario pueda hacer las cosas por sí mismo. Eso es ser intuitivo. ¿Qué es lo segundo más importante? Que al ser intuitivo no seamos simples. Debemos siempre recordar eso. El paso 2 va a ser las pruebas automatizadas. Ya tuvimos a nuestros personajes haciendo pruebas face to face. Es importante que si pueden grabar ese momento para que no pierdan ningún detalle. Y ya cuando nosotros tenemos las pruebas automatizadas, es en donde vamos a coger los detalles que descubrimos con las pruebas de usuarios y los vamos a llevar a probarlos con un mayor público. Lo primero que vamos a ver sobre pruebas automatizadas es el A/B testing. ¿Qué es el A/B testing?
Tenemos todos los visitantes del sitio y tenemos 1, 2, 3, 4 opciones de cómo podría ir un diseño. Si ponemos los botones reales o si ponemos botones que creó el diseñador. Que si le ponemos subrayado a los links o si los dejamos sin subrayado. Después de que nosotros tenemos definidos cuáles son los factores a prueba, vamos a coger ese gran grupo de personas que visitan nuestro sitio y a un grupo le vamos a disparar una opción y al otro grupo otra opción. Y vamos a medir qué opción va a generar mayor conversión. Por ejemplo, podemos hacer un testing de qué tan efectivos son los botones generados por un diseñador o los botones originales de la red social. Y van a darse cuenta que los botones originales van a tener mayor conversión y por eso es que ahora se usan así. Es igual que con los enlaces. Los enlaces, Freddy y los diseñadores en Mejorándola siempre han tenido esa pelea. Y es que los enlaces deben tener subrayado. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. Va a generar esa remembranza del usuario en que va a pensar, esto es un enlace, lo puedo cliquear y me va a llevar a algo. Si ustedes hacen un test de qué tan efectivo es eso, les aseguro que el underscore va a ganar. Eso es súper asegurado. Con el A/B testing tenemos que empezar a medirlo todo. La herramienta que yo uso en este caso es Google Analytics. Tenemos que poner eventos, tenemos que poner cualquier cosa que tenga que incluir al usuario en el uso de una aplicación, debemos medirlo. Pero tengamos cuidado, los números no son todo. Los números no nos van a decir todo. Un mapa de calor que nos diga que dan más clic en la izquierda inferior, no nos va a decir mucha información. Tenemos que nosotros primero coger esos números y combinarlos con las pruebas que ya habíamos realizado y sacar resultados. ¿Cómo vamos a usar esos datos? ¿Dónde ven los usuarios? ¿Qué ven? ¿Dónde le dan clic? ¿Por qué ignoran una zona? ¿Por qué no le dieron clic a lo que yo quería que les diera clic? Por ejemplo, un landing page en donde tenga un botón arriba amarillo, luego un botón abajo rojo, luego un botón más abajo verde, va a generar confusión en el usuario. No va a saber a qué darle clic, si es un elemento parte del diseño, si es un botón. No va a poder tener un patrón que identificar, entonces va a generar error, va a generar menos conversión. Si nosotros tenemos estos datos, vamos a poder saber que si coloco un botón amarillo, que va a ser el call to action principal en el landing, y que ese botón amarillo va a tener el mismo patrón en los siguientes call to action, el usuario va a saber que son botones y va a darle clic cada vez que los vea. ¿Cuándo hacer pruebas de usabilidad? Y esto es lo más importante. Las pruebas de usabilidad no se deben hacer solo al inicio de un proyecto, solo cuando ya está el diseño hecho o cuando ya lanzamos. Las pruebas de usabilidad se deben hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el target al que le apuntamos cambia, porque todo cambia, porque en este mes puede que funcione algo y en el otro no. Algo que me gustó mucho, pues no es uno de los mejores ejemplos, pero sí es uno muy válido, es el rediseño que le hicieron a la página de Avianca. Si recordamos la anterior página, no logré obtener un screenshot de la anterior página de Avianca, era algo muy feo, era algo que no era usable. En este caso, el rediseño que le realizaron a Avianca fue el siguiente. Primero, lo que va a ver el usuario son las opciones que tiene para poder realizar algo o una conversión para la aerolínea, lo que le importa. En este caso puede ser un check-in, puede averiguar cuáles pueden ser los vuelos que hay, puede ver las promociones que hay, puede ver los servicios de viaje, bullshit sobre la compañía y otros sitios. Por eso es lo importante, le está dando prioridad a las cosas que necesita que la página debe servir. ¿Para qué sirve mi página si soy una aerolínea? Para consultar qué vuelos puedo tomar en el siguiente mes, qué promociones hay para que yo pueda aprovecharlas, qué servicios tiene la página, si puedo hacer check-in o no, entre otras cosas. Y Avianca lo está haciendo muy bien por un lado. Si vemos, lo que primero nos muestra son los vuelos para poder cotizar. Lo siguiente es un banner gigante en donde nos va a mostrar algunas promociones, pero igual podemos ir a todas las promociones. Y nos va a dar un siguiente menú en donde vamos a ver el web check-in, el estado de vuelo, Live Miles y otras cosas. Y después empiezan a hablar de N cosas que ya pueden pasar a ser secundarias, no van a ser tan importantes para el usuario, no van a generar tanta importancia al usuario, pero que está cumpliendo su principal objetivo. Eso es lo más importante cuando nosotros estamos midiendo datos. Primero, recuerden siempre que no pueden hacer pruebas de usabilidad sin usuarios.
Si ustedes hacen pruebas de usabilidad sin usuarios, están haciendo son pruebas dentro de la empresa, están haciendo cosas que una empresa sabe cómo funcionan sus productos. Pero lo más importante de un producto es que los usuarios lo sepan usar. Si un usuario no sabe usar un producto, pues ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Para qué estamos usando todo esto? Muchas gracias y esto es todo.